Amén. Ya oramos por la hermana Lidia y vamos a invitar a nuestro hermano David que pueda pasar el lugar para que tenga un buen tiempo para compartir la palabra de Dios. Nuestro hermano David con nosotros, lo hemos invitado para que traiga la palabra de Dios. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Es un gusto estar con ustedes esta tarde, celebrando a nivel internacional los 123 años de la Iglesia de Dios, de la profecía. Y pues, nosotros nos unimos también como El Salvador, formamos parte de esta gran misión por más 123 años ha alcanzado a las personas predicando el Evangelio, y es bonito recordar todo lo que nosotros hacemos como iglesia, y es por eso, hermanos, que en esta tarde queremos reflexionar, o más o menos que vayamos viendo a la luz de la palabra cómo inició la iglesia. No me refiero en esta ocasión a la iglesia como la institución Iglesia de Dios, sino a la iglesia, el cuerpo viviente que ha creído en el Señor. Amén. Somos todos los que hemos creído en el Señor, todos ellos somos la iglesia de Dios. Así que, hermanos, si usted gusta, puede acompañarme. Vamos a usar bastante nuestras Biblias. Si usted la ha traído, vamos a hacer uso de ella. Y quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a ver únicamente dos versículos. Hechos capítulo 2, versículo 41 y versículo 42. Son dos versículos, hermanos, muy cortos, pero contienen tantas verdades bíblicas, y nosotros podemos resaltar de esos pasajes algo o cuatro principios, hermanos, que vamos a aprender para que nosotros aprendamos ese modelo bíblico. Si usted lo tiene, puede ponerse de pie y decir un fuerte amén, y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Así que Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42 se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Puede orar conmigo. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, Señor, alabamos tu nombre por todo lo que tú has hecho desde ese momento. Señor, tú has planificado todas las cosas perfectamente. Sabemos que en tu plan estaba hacer esta entidad hermosa que es la iglesia, Señor, y por medio de ella alcanzar y predicar, Señor, tu palabra, alcanzar a los necesitados, alcanzar al que necesita aliento, alcanzar al pecador, alcanzar al impío. Señor, tú has provisto, Señor, esa entidad y toda la unión para que podamos, Señor, de cierta manera predicar tu palabra. Gracias, Señor, por mis hermanos que han venido esta tarde a escuchar palabra de Dios, Señor. Ayúdanos a que podamos aprenderla, que podamos atesorarla en nuestros corazones y que podamos ser fieles a tu palabra, que podamos poner en práctica para que podamos seguir perseverando hasta que tú regreses. Bendice esta amada iglesia, bendice esta congregación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Puede sentarse, hermano? Esta tarde, hermanos, el título de este mensaje es La iglesia persevera. La iglesia persevera. Y es que a veces, hermanos, cuando cumplimos un año más de vida como personas, o a veces cuando cumplimos un año más de algo que hemos emprendido en nuestros trabajos, en nuestros negocios, nos proyectamos cada vez que cumplimos un año más, nos proyectamos metas hacia el futuro para el siguiente aniversario verla cumplido.
Pero pocas veces, hermanos, nos ponemos a pensar en el origen de todas las cosas. ¿Qué nos llevó a iniciar este negocio? ¿Qué nos llevó a iniciar este proyecto? Nos ponemos a pensar pocas veces de dónde venimos. Todo lo que hemos pasado atrás, muchas veces lo pasamos por alto. La idea, hermanos, no es solo avanzar sin parar como un carro sin frenos, sino que también podemos echar un vistazo atrás y recordar los principios que fundamentan, hermanos, nuestra esperanza. Perder, hermanos, esta base, como nosotros empezamos, nos hará cambiar el objetivo. Y eso, hermanos, no siempre termina bien. Es por eso, hermanos, que esta tarde vamos a ver 4 principios, si usted está notando, 4 principios fundamentales para que la iglesia persevere en el llamado del Señor. Son 4 principios, hermanos, para que la iglesia persevere en el llamado del Señor. Ahora, para contextualizar un poco, hermanos, de lo que acabamos de leer, la iglesia inició siendo bautizada y llena del Espíritu Santo. Era un glorioso cumplimiento, hermanos, de las profecías del Antiguo Testamento y de la promesa del Señor Jesús cuando dijo que después de Él vendría otro consolador. Ese otro consolador, hermanos, sabemos que es el Espíritu Santo. Unos días después que Cristo fue a los cielos, este grupo de discípulos de Jesús se unieron a orar fervientemente, esperando el inicio poderoso de la misión de la iglesia. Y esa misión de la iglesia es defender la verdad. La iglesia tiene que defender siempre la verdad. El apóstol Pedro, hermanos, tuvo la gran oportunidad de exponer las Escrituras, demostrando así, hermanos, que era necesario que Jesús fuese entregado para morir por los pecados de las personas. El apóstol Pedro reconocía que era necesario la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Su predicación era novedoso. Su predicación estaba cargada de palabra de Dios y de una clara exposición del Evangelio. Ahora, tras esa predicación, hermano, unas 3,000 personas recibieron con aceptación la palabra de Dios. Y vea el versículo 41 que leímos. Dice, así que, o sea, Pedro acaba de terminar el mensaje. Dice, los que recibieron su palabra, es decir, los que recibieron con agrado aquella predicación, fueron bautizados. Y añade aquí el escritor Lucas, que se añadieron aquel día como 3,000 personas. Noten, hermanos, cómo el efecto de la predicación bíblica da un crecimiento muy notable en la iglesia. Entonces, para evidenciar, hermanos, el compromiso públicamente, se bautizaron, hermanos, en agua. Los hermanos, cuando creyeron el mensaje, tuvieron la necesidad de demostrarlo públicamente. Y es por eso que ellos se bautizaron en agua, para unirse a esa nueva comunidad de fe que es la iglesia. Y así, hermano, es como inició la iglesia de Dios en aquel día, después de esa predicación del apóstol Pedro. Ahora, esto de alguna manera debe sostenerse, y aunque sabemos, hermanos, que esta es obra del Espíritu Santo, que Él hace las cosas, el Señor hace las cosas, la iglesia también debe demostrar con evidencias los siguientes principios. Y los 4 principios, hermanos, son ser constantes en la doctrina,
Ese es un primer principio. Segundo principio es ser constantes en la comunión. Tercer principio es ser constantes en el partimiento del pan. Y cuarto principio es ser constantes en las oraciones. Esos 4 principios, hermanos, hacían que la iglesia perseveraba cada día, esperando el regreso de nuestro Señor. ¿Cuántos esperan el regreso de nuestro Señor? Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, vean, hermanos, que el primer principio es ser constantes en la doctrina. Ahora, vea conmigo nuevamente el capítulo 2, versículo 41 de Hechos. Así que, después de haber predicado, los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten, hermanos, que el relato de Hechos deja ver que la doctrina es lo principal. La iglesia, hermanos, no puede estar separada de la doctrina. Y ahora aquí no es que los discípulos o los apóstoles inventaran otra doctrina, sino más bien ellos eran los mensajeros, ellos eran los portadores, eran los emisarios responsables de transmitir el mensaje del Señor Jesús. Ahora usted me va a preguntar, David, pero ¿cuándo el Señor les dijo que enseñaran estas cosas? Y por eso quiero que vaya conmigo al Evangelio de Mateo. En Mateo capítulo 28, hermanos, notamos el origen de esta doctrina del Señor. ¿Cuál es esa doctrina? Usted podría preguntar. Mateo 28, versículo 19 nos da la idea. Miren cómo dice Mateo 28, 19. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y agrega, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí está el mandato: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, Jesús, recibiendo todo el poder, toda la autoridad del cielo, Él encomienda a los discípulos, les dice: por tanto, vayan a las naciones y hagan discípulos. ¿De qué forma van a ser discípulos? ¿Enseñando otras cosas? No, enseñando lo que yo les he enseñado a ustedes. Dice en el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la doctrina de los apóstoles, la doctrina que los discípulos enseñaban, era las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ellos fueron obedientes. Muchas veces nosotros no somos obedientes a los mandatos del Señor, pero los discípulos fueron obedientes. Y vea Efesios capítulo 2. Ellos pusieron en práctica la enseñanza del Señor Jesucristo. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros. Efesios 2, 19: ya no sois extranjeros y advenedizos, sino que conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces, note, hermanos, cómo los apóstoles enseñaban que la doctrina de los apóstoles era el fundamento de la iglesia. No era otra doctrina que ellos inventaron, sino lo mismo que habían recibido por más de 3 años de la boca del Señor Jesús. Esa era la doctrina que tenían que predicarse. La iglesia, hermanos, no puede separarse de la doctrina de Cristo. La iglesia, hermanos, nunca debe de separarse de la doctrina de Cristo. No puede de ninguna manera la iglesia cambiar el mensaje. Si usted se fija en Hechos 2, lo que estamos leyendo, vea que en el versículo 37, Hechos 2:37, el mensaje de la predicación de Pedro era este. Al oír esto, dice, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y aquí está el mensaje. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué debemos de hacer esto? Para perdón de los pecados. Y recibiréis la promesa, dice, recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, dice, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hermanos, el mensaje no debe de cambiarse. La iglesia era perseverante en la doctrina, eran constantes en la doctrina del Señor Jesús. La iglesia, hermanos, no puede cambiar nunca el mensaje del Señor. Si cambia en algún momento el mensaje que se le fue dado a compartir, como vemos ahora, hermanos, tristemente, muchas iglesias han cambiado el mensaje de Cristo por mensajes de prosperidad, por mensajes de humanidad, hablando de bendiciones terrenales, hablando de papeles, de carros, casas. Hermanos, esa iglesia ha dejado de ser iglesia de Dios. Si la iglesia cambia el mensaje, entonces deja de ser iglesia. La iglesia, hermanos, ha sido llamada a predicar la doctrina de Cristo. Ahora la pregunta sería para nosotros, como iglesia, ¿estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿Estamos perseverando en la doctrina de los apóstoles? ¿Estamos perseverando, hermanos, en la palabra de Dios? ¿Qué estamos compartiendo desde el púlpito? Son preguntas, hermanos, que deberíamos de preguntarnos todos los días. Reflexionar sobre esas preguntas para que nos confronte nuestro corazón y que volvamos al modelo bíblico de la iglesia. Ahora, esto nos lleva, hermanos, al segundo punto, que es ser constantes en la comunión. Y noten cómo dice el versículo 42 de Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, el relato de Hechos deja ver también que la comunión con los hermanos, lo que hacemos nosotros de reunirnos, es evidencia de nuestro amor dado por el Señor. Si nosotros nos reunimos en un lugar como este, estamos demostrando que tenemos el amor del Señor, porque nos reunimos, hermanos, para alabar a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia, hermanos, está llamada
a compartir con los hermanos. Y aquí, hermanos, quiero decir que esto va mucho más que compartir un café después del culto. Va mucho más de compartir un momento con los hermanos. La palabra que usa Lucas al escribir este pasaje en el griego es koinonía, que significa, hermanos, tener todas las cosas en común. Note que importante es decir que haya koinonía en nosotros como hermanos. Tenemos todas las cosas en común. A veces, muchas veces dentro de las iglesias hay divisiones, hay pleitos, hay separación, porque no hay koinonía. Entonces, técnicamente Lucas está usando esta palabra diciendo que todos tienen las cosas en común. Es como cuando una empresa se une con los socios. Los socios tienen todas las cosas en común de la empresa. Ahora, este principio también formaba parte, hermanos, de las doctrinas enseñadas por el Señor. Ahora, vea la carta a los Gálatas. Vea lo que dice Pablo acá. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 6, perdón. Versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, note el versículo 2, que es el principio que estamos hablando, sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué es eso, hermano? Compañerismo, fraternidad. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Hermanos, Pablo estaba enseñando que debemos de sobrellevar la carga de los otros. Lo que llevamos más tiempo en el Evangelio, poder llevar la carga de los nuevos, de los que van empezando. No es hacerlo de menos, sino enseñándolos, guiándolos en el Señor. Esta enseñanza, hermanos, de sobrellevar la carga los unos con los otros, demuestra que hay amor del Señor entre el grupo de la iglesia. Ahora, si usted me acompaña también a Hebreos, es un pasaje tan conocido, hermanos, que a veces ignoramos estas verdades. Hebreos capítulo 10. Vean el versículo 24 de Hebreos 10. Y considerémonos, dice el escritor, unos a otros, para estimularlos al amor y a las buenas obras. Versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino, dice, note aquí, exhortándonos. Significa animándonos unos a otros, y tanto más, agrega el escritor,
cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, sabemos que los tiempos en los que estamos son los tiempos finales, son los tiempos en los cuales ya la maldad ha superado su límite y el Señor está pronto por venir. ¿Qué debe hacer la iglesia? No dejar de congregarse, exhortándonos unos por nosotros, y aún más cuando vemos que el Señor está pronto por venir. Esa es la palabra que nos dice: mantengámonos firmes, versículo 23 o versículo antes, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Hermanos, aquí podemos ver la importancia de congregarnos. Cuando el Señor establecía la iglesia, sabía que la iglesia tenía que estar unida. No puede, hermanos, estar un cuerpo desmembrado. No podemos dar una mano por allá, un pie por allá, la cabeza por allá. Hermanos, la iglesia tiene que estar unida. Entonces, hermanos, según lo que estamos leyendo en Hechos, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban también en la comunión unos con otros. La iglesia entonces, hermanos, no puede decidir si ama o no a su hermano. La iglesia no puede decir: yo no voy a amar a esa persona, yo no voy a amar a ese hermano. La iglesia, hermanos, está obligada legalmente a compartir y sostenerse entre ellos. ¿Y por qué razón es esto? Porque somos un solo cuerpo en Cristo. Somos una sola carne. Ahora, la pregunta sería para nosotros como iglesia: si hemos nacido de nuevo, si hemos creído en el Señor, formamos parte de la iglesia de Dios. La pregunta sería: ¿estamos perseverando en la comunión con los hermanos? ¿Estamos perseverando en esa comunión con los demás hermanos? ¿Estamos perseverando en el amor fraternal? ¿Cómo trato entonces a mis hermanos en la fe? ¿Cómo los veo a mis hermanos en la fe? ¿Los veo con desagrado o los veo con amor? ¿De qué forma estoy tratando a mis hermanos? Ahora, eso nos lleva al tercer punto, hermanos, de ser constantes en el partimiento del pan. Ser constantes en el partimiento del pan. Y vea conmigo nuevamente, dice que así que, versículo 41, Hechos 2, los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y esas 3,000 personas, dice la palabra, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, el relato de Hechos deja ver que la iglesia naciente partía el pan con las manos porque era una parte de la cultura hebrea. Era parte de la cultura hebrea que el anfitrión que invitaba a la reunión partiera el pan con las manos y lo compartiera con los invitados. La iglesia entonces unió dos cosas muy importantes: compartir alimentos, que era algo tradicional de la cultura judía, demostrando así que todos somos iguales delante de Dios, y también, hermanos, recordaba el regreso del Señor por medio de la Santa Cena. Eran dos formas de que ellos partían el pan. Partían el pan compartiendo con los hermanos y practicando la Santa Cena.
Esto era un principio muy importante, pero también muy fácil de distorsionar. Note que los humanos, los seres humanos, somos fácil para distorsionar la verdad. Si alguna vez usted ha jugado el teléfono de compuesto, va a notar que siempre distorsionamos la verdad. Ahora, la iglesia moderna simplemente, hermanos, esa es la distorsión. La iglesia moderna comparte comida, comparte panes, comparte café, hace reuniones. Sin embargo, la iglesia primitiva nos da el modelo que tenía todas las cosas en común. No solo tenían en común el mismo café, no solo tenían en común el mismo pan dulce, sino que tenían en común todas las cosas. La necesidad de uno, hermanos, era la necesidad de todos. Si uno necesitaba algo, todos, hermanos, se unían a suplir esa necesidad. Ahora, ¿cómo sale ese modelo de partir el pan? Vea más atrás, hermanos, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Jesús nos dejó el modelo, hermanos. Lucas, capítulo 22, versículo 19. Vean lo que dice. Y tomó el pan, el Señor Jesús tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Note, hermanos, que ellos se habían reunido a cenar, habían reunido a comer algo, y después de haber cenado, el Señor partió el pan para establecer, hermanos, lo que hasta ahora se practica, la Santa Cena. Ahora, la iglesia, hermanos, replica también este modelo, y si volvemos a Hechos, podemos notar cómo ellos lo practicaban. En Hechos capítulo 20, ellos practicaron de la misma manera de como ellos fueron enseñados. Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice: el primer día de la semana, es decir, el domingo, reunidos, ¿quiénes? Los discípulos, para partir el pan. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Note para qué se reunían: para que Pablo les enseñara. Y mientras Pablo les enseñaba, dice que ellos partían el pan. Entonces, note cómo la iglesia está replicando el modelo del Señor Jesucristo. Ahora, si usted dice: pero ¿qué tiene que comamos, que compartamos con los hermanos? Tiene un significado muy profundo, y para eso, hermanos, vea Corintios, primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Aquí vamos a ver el significado de esta acción que nos une. Primera Corintios 10, versículo 16 dice: la copa de bendición que bendecimos no es, dice, la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17: siendo uno solo el pan, nosotros, por ser muchos, somos un cuerpo,
pues todos participamos de aquel mismo pan. Pablo aquí está diciendo, de la forma de que todos compartimos el pan, esa misma acción nos une como iglesia, nos une como cuerpo de Cristo. No es porque queramos compartir un pan con café, no es porque queramos compartir comida, sino que esa acción de compartir el pan de la Santa Cena es que nos une en el Señor. No era, hermano, simplemente compartir un pedazo de pan con el hermano. Era acercarse a Él para ser un solo cuerpo y esperar al Señor. Ahora, la pregunta para la iglesia sería, ¿estamos perseverando en la partición del pan? ¿Estamos perseverando, hermanos, en la fraternidad con los hermanos? ¿Y cómo tomo yo la Santa Cena del Señor? Recordando, hermanos, que la Santa Cena del Señor es recordar el regreso de nuestro Rey. Entonces, ¿estamos perseverando en este principio? Sería que nos examinemos. Y eso, hermano, nos lleva al cuarto punto final, es que la iglesia era constante en las oraciones. Ve el versículo 41 de Hechos 2. Y perseveraban entonces en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. El relato, hermanos, de Hechos nos deja ver un cuarto principio fundamental para la iglesia, que es las oraciones. Y note, hermanos, que Lucas en Hechos está escribiendo de forma plural. No dice en la oración, sino que dice en las oraciones. Esto, hermanos, no se refieren a los rezos, no se refieren a las vanas repeticiones, sino, hermanos, a dos principales formas. Ellos, como eran judíos, hermanos, quiero decirles que como ellos eran judíos, continuaron con las oraciones en el templo. Hechos capítulo 3, versículo 1 dice que ellos iban al templo a las 9 o a las 3 de la tarde, porque aquella hora era para orar. Para el judío, hermanos, era tradición hacerlo. Era tradición ir 3 veces al templo a orar. Ya se imagina que veníamos 3 veces al día a la iglesia. Sin embargo, aunque ellos eran judíos y lo hacían por costumbre, para la iglesia que estaban haciendo, ya lo hacían con entendimiento. Sabían que orando hablaban con el Señor, porque estaban sabedores que era hablar con el Señor Jesucristo cara a cara, porque ellos lo conocieron. Entonces ellos ya no iban por religiosidad, ya no iban por cumplir una costumbre, sino que iban por necesidad propia a hablar con el Señor. También ellos, hermanos, establecieron reunirse en las casas. Y hermanos, ellos iban a las casas no a ver el fútbol, no a ver el mundial, no iban a hablar de otras cosas, sino que ellos iban y se reunían en las casas a orar por un propósito. No oraban ellos de forma aislada, es decir, no oraba cada quien por su lado, yo voy a orar por mis necesidades y ahí ve cómo haces tú, sino que todos oraban en un mismo sentido. Todos oraban pidiendo lo mismo.
Y aquí, hermanos, quiero hacer un paréntesis porque ellos no pedían nada material, no pedían por sus necesidades materiales, sino que ellos se reunían para orar, para exaltar el nombre de Cristo. Ellos se reunían a orar pidiendo fuerza para predicar. ¿Cuántas veces hemos pedido nosotros fuerza para predicar la palabra de Dios? Yo creo que pocas veces. Pero esto, hermano, nos enseña que la iglesia naciente oraba constantemente. No oraban cuando tenían necesidad como nosotros, ¿verdad? Cuando nos enfermamos, Señor, sáname, límpiame. Sino que ni tampoco lo hacían ellos cuando tenían ánimo de hacerlo. A veces nosotros venimos cansados del trabajo, no queremos orar, sino que ellos, hermanos, siempre estaban orando al Señor. También eso nos enseña que la iglesia naciente oraba unánime, es decir, todos en un mismo sentir. Hermanos, esta verdad, esta forma de orar, todos unánimes, déjenme decirles que bota todas las divisiones que pudieran haber en una iglesia. Cuando hay más grupos es porque hay falta de oración. Cuando hay más grupo y más división dentro de la iglesia es porque falta una oración unánime. Note cómo dice Hechos capítulo 4. Aquí vamos a ver el modelo exacto de la oración colectiva, es decir, la oración con los hermanos. Hechos 4:24. Dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz, ¿a quién? A Dios. Y dijeron, soberano Señor, note cómo exaltan al Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, si se va al versículo 29, dice, y ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, ¿no? De cómo oraba la iglesia, que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, dice la historia, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué dice? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Noten, hermanos, que no estaban orando pidiendo casas, no estaban orando pidiendo para el recibo de la luz, estaban orando principalmente exaltando a Dios en primer lugar y luego pidiendo fuerzas para predicar la palabra de Dios. Note cómo es el modelo bíblico de la oración. Ahora, si nos vamos un poco más adelante, como iglesia podemos también interceder por una misma cosa. Hechos capítulo 12. Podemos interceder por una misma cosa todos en común. Hechos capítulo 12. Versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado, ¿dónde? Estaba custodiado en la cárcel. Y note ahí lo que dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Note cómo se reúne la iglesia para una sola petición. Se reunieron para orar por Pedro que estaba en la cárcel. Entonces, note que la intercesión
de la comunidad cristiana debe estar alineada con el propósito divino de Dios. Nosotros no nos podemos unir orando por algo que no esté en los propósitos del Señor y no va a pasar nada. Pero mientras oramos, hermanos, en comunión con los hermanos, oramos unánimes, uniéndonos al propósito de Dios, el Señor escucha y Él es fiel. Ahora la pregunta sería para la iglesia: ¿estamos perseverando en la oración? ¿Estamos perseverando en la oración? ¿Estamos perseverando en exaltar a Dios y pidiendo que se cumpla el cumplimiento de la voluntad del Padre por medio de nuestras oraciones? ¿Cómo son nuestras oraciones? ¿Oramos pidiendo y pidiendo? ¿Estoy orando constantemente por el crecimiento del Evangelio? A veces olvidamos, hermanos, que debemos de orar para que el Evangelio siga predicándose. Pero a veces somos tan malos o egoístas que solo oramos para nosotros. Pero nunca oramos, como vimos en el modelo bíblico, exaltando al Señor. Nunca oramos para que el Señor nos dé fuerza para predicar la palabra, para que nos mantenga firmes en la palabra del Señor. Ahora, hermanos, en conclusión, ya vimos esos 4 principios. La doctrina, hermanos, nos da la dirección correcta. Si no tenemos doctrina, hermanos, estamos desviados. Una iglesia sin doctrina es movida por cualquier viento. La iglesia debe ser firme y defender la verdad que es Cristo. Amén. También, hermanos, la comunión nos da las relaciones sanas con los hermanos. Muchas veces hay pelea dentro de la iglesia, muchas veces hay discusiones dentro de la iglesia, pero una iglesia relacional cumple sin medidas la intención del Señor, que es un solo cuerpo. También, hermanos, el partimiento del pan es el ejercicio práctico de nuestras convicciones. Si hemos creído en el Señor, si somos del cuerpo de Dios, entonces vamos a reflejarlo. La iglesia no está dividida, hermano. La iglesia comparte, la iglesia busca la hospitalidad, recordando que Cristo es la cabeza. Amén. También, hermanos, las oraciones nos acercan más a Dios, nos mantienen firmes en la esperanza del Señor. La iglesia que ora demuestra que no puede sola. La iglesia que ora demuestra que depende plenamente del Señor. Es por eso que debemos de orar, porque así estamos dependiendo del poder del Señor. Hermanos, perseverar es algo que la iglesia debe hacer como parte activa. Y aunque a veces, hermanos, parezca que todo está mal, que ya no vale la pena, que ya solo vienen 2 personas, recordemos, hermanos, que la obra es del Señor. No estamos solos, hermanos. La iglesia es del Señor. Él prometió dejarnos el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, es una realidad de los que, en la vida de los que hemos creído en el Señor. Es por eso, hermanos, que no nos desanimemos. Estamos en las manos del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios habla conmigo. Pues Dios y Padre, gracias, Señor, por esa palabra que tú nos has dado, Señor. Ayúdanos a recordar estos 4 principios. Señor, practicar
y ser constantes en la doctrina, compartir con los hermanos, partir el pan, ver la necesidad de los demás y perseverar en las oraciones. Ese es el modelo bíblico, Señor, para que como iglesia podamos perseverar hasta aquel día en que tú vengas por tu amada iglesia. Gracias, Señor, por estos hermanos que han venido esta tarde. Señor, ayúdanos que esa palabra caiga en buena tierra y que dé un fruto abundante en nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Alabamos y bendecimos tu poderoso nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano David que nos ha